Es día jueves en esta semana de la Pasión de Cristo. Ya la Pascua había comenzado. Faltan apenas horas para la crucifixión del Señor. Él se iba a entregar voluntariamente. Y entonces en este día especial ya arrancan los preparativos para ese día. En los diferentes evangelios podemos encontrar cómo el Señor indicó a sus discípulos debían preparar el aposento alto. El Señor ya sabía él en qué lugar iban a estar. Y fueron y prepararon el lugar con todo lo que eso implicaba. Scofield nos acomoda los eventos. El Señor, cuando se reúne con los discípulos, empezó a escuchar una contención sobre quién sería el mayor de ellos. El Señor les exhorta. Luego el Señor lava los pies de sus discípulos. Luego el Señor identifica quién era el traidor. Entonces Judas se retira de la mesa. Luego viene en esa última cena de la Pascua y es ahí donde Él instituye la cena del Señor. Luego, aún en el aposento alto, Jesús sigue enseñando a sus discípulos, para luego dirigirse al jardín en Getsemaní. Y entre el aposento alto y el jardín, el Señor comienza a hablarles más profundamente y vemos las enseñanzas en Juan capítulo 14, 15, 16. También ora esa oración magnífica, esa oración intercesora en Juan capítulo 17. Pero luego el Señor ora con gran agonía en Getsemaní. Y podemos meditar en ese momento de la vida de Jesús. Y lo que aprenderemos allí es la singularidad de la oración. Los pasajes que podríamos leer están en Mateo capítulo 26, del 36 al 46, Marcos 14, 32 al 42. Refiriéndose a este momento, en Hebreos capítulo 5, en los versículos 7 y 8, encontramos una referencia a ese evento de Jesús orando en Getsemaní. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Él sabía perfectamente lo que era la obediencia. Sin embargo, sufrió las aflicciones de la carne para dejarnos a nosotros un gran ejemplo de cómo debemos orar. La singularidad de la oración. Y en primer lugar, a lo que debemos prestar atención en este pasaje es los principios que tiene la oración. ¿Qué principios tenemos que tener claros cuando nos disponemos a orar? Vamos a leer el pasaje en Lucas capítulo 22, versículos 39 al 45. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Aquí podemos saber cuáles son los principios para orar. Y en primer lugar, lo que podemos aprender es que la oración tiene que tener una dirección. Cuando el Señor enseñó a orar en Mateo capítulo 6, la oración va dirigida al Padre,
pero va dirigida no solamente al Padre, o sea, tiene una dirección, también tiene una determinación, y es hágase tu voluntad. Aquí encontramos que Jesús quería hacer la voluntad del Padre. Tiene una dirección, una determinación y tiene una dedicación. Es decir, estoy dispuesto cuando oro a obedecer la voluntad del Padre. Quiero hacer tu voluntad. Ese es un principio claro que debemos tener. Esto es la singularidad de la oración. Tiene principios, una dirección, nos dirigimos al Padre, pero con una determinación, quiero hacer tu voluntad, para luego disponerme a hacerla, para luego dedicarme a hacer su voluntad, como lo marca la palabra de Dios. En segundo lugar, son sus principios, pero también en la singularidad de la oración podemos ver su producto. ¿Qué fruto muestra en nosotros orar de esa manera? Nos hace conscientes. Conscientes, o sea, entramos en un momento de meditación para entender qué es lo que le estamos pidiendo a Dios. De esa manera también, quizás a veces nos volveremos de nuestras palabras porque nos empezamos a dar cuenta que lo que le estamos pidiendo no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. La oración nos hace conscientes y vemos ese grado de conciencia en el Señor, porque Él se empezó a estresar de tal manera que de su rostro, escribe el doctor Lucas, caía sudor, caían gotas de sangre. Y eso es algo que se da, por supuesto, hoy en día, porque eso es el comportamiento natural de un cuerpo que entró en un grado alto de estrés. La singularidad de la oración, sus principios, dirección, determinación, dedicación. La singularidad de la oración, su producto, en primer lugar, conscientes, nos hace conscientes. En segundo lugar, nos da convicción. Si leyéramos los otros pasajes paralelos a este, nos daríamos cuenta que Jesús en un momento dice, ya está, hasta acá llegamos, y se levanta después de haber orado 3 veces al Padre, él en esa agonía, y está convencido de a dónde tiene que ir. Acá él estaba orando para la posibilidad, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba, como dijimos, determinado a hacer la voluntad del Padre. Sin embargo, él estaba volcando su corazón ante él. Él era consciente de lo que iba a tener que enfrentar e iba a ser algo peor que los clavos, que los azotes, que la corona de espinas, que todas las barbaridades que le dijeron y le hicieron. Él iba a sufrir la separación del Padre, el abandono del Padre. Y lo sabemos porque él en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él era consciente, pero orando, él adquirió totalmente esa convicción. ¿Qué produce entonces en nosotros esta oración con principios claros como la dirección, la determinación y la dedicación? Producen una conciencia clara, producen en nosotros convicción, para luego producir en nosotros una confianza y saber que Dios está en control de toda la situación y saber que es su voluntad que yo siga adelante. También debemos destacar algo, que el contexto acá de la oración ferviente se da justamente en qué debo hacer, Señor, para seguir sirviéndote. ¿Cuál es el próximo paso? La singularidad de la oración, sus principios, su producto y, en último lugar, su poder. ¿Qué pasa cuando el Señor comienza a orar? Lo que ya se nos ha dicho en el Salmos 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen.
También en Segunda Reyes, capítulo 6, versículo 17, Eliseo le pide a Dios que abra los ojos de su siervo para que vean la protección que ellos tenían. Cuando oramos, se manifiesta realmente el poder. El poder no está en el hecho de obtener lo que queremos, sino que el poder está en el mismo hecho de orar. Nos disponemos a orar y allí están prestando atención, protegiéndonos los ángeles del Señor. Eso fue también parte de la respuesta que Dios le estaba dando a su Hijo. Y es así que en este poder lo que podemos ver es la manifestación de los ángeles, pero también podemos ver que Dios escucha y provee. Dice el versículo 43 que leímos, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aquí vemos la respuesta del Padre al Hijo. No va a pasar esta copa, vas a hacer mi voluntad. Acá te fortalezco. El Padre siempre escucha y provee. Filipenses 4, 19 y 20. Y allí Pablo escribiendo desde una cárcel absolutamente repugnante, la carta del gozo. Y él dice que Dios provee conforme a sus riquezas en gloria. Dios siempre escucha y provee. El poder. Esto es singular en la oración. La manifestación del poder, sí, sus ángeles, sí, el Padre escucha. También el Espíritu Santo intercede por nosotros. Con gemidos indecibles, dice Romanos 8:26. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? O sea, ¿cuándo estamos orando bien? No lo sabemos. Pero allí estamos dispuestos. Y allí estamos orando, una vez más, confiando en Dios, en que Él nos escucha, en que Él está contestando en ese mismo momento. Y allí oramos. Y el Espíritu Santo va traduciendo nuestra oración. Y también esta manifestación de poder es que el Hijo, cuando nosotros estamos orando con principios claros, sabiendo lo que se está produciendo en nuestra vida y sabiendo de su poder, así está Jesús orando. Lo que muchas veces no estamos orando con Jesús somos nosotros. Lo intentaron. El Señor les dijo 3 veces, vengan, oremos, vengan, oremos. El Señor se quedó orando solo, ellos se durmieron de la tristeza. ¿Por qué estaban orando y por qué ellos debían orar todos juntos en ese momento? Dice el Señor, orad que no entréis en tentación. ¿Y cuál era la tentación? Claudicar. Dejar de hacer la voluntad de Dios. Claramente la voluntad del Padre para su Hijo Jesús era que Él vaya a la cruz. ¿Y cuál era la voluntad del Padre para los discípulos del Señor? Era que sigan adelante. Pedro luego le niega. Por la gracia de Dios es restaurado. Los discípulos desaparecen, se van lejos. Todos tenían miedo y estaban escondidos. Y nuevamente el Señor luego obró y les fortaleció. Orad para que no entréis en tentación. Y acá también a la vez vemos que este tiene que ser nuestro motivo de oración. El apóstol Pablo, cuando está escribiendo 2 Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 16, dice así: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Dice luego, así fui liberado de la boca del león. Pablo estaba en la perfecta voluntad de Dios. Y él fue ejecutado, o sea, ¿de quién fue liberado? Fue liberado de claudicar.
Pedro, evidentemente, años más tarde, comprendió la necesidad de velar y orar. Y dice Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Jesús predicaba a la multitud, les decía, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todos seremos probados, antes o después, en algún momento especial de nuestra vida, para que claudiquemos, para que abandonemos, para que dejemos de mirar al Señor. Porque ya sabemos que el próximo paso que tenemos que dar es determinante para nuestras vidas. Y la presión será ardua, pero tendremos que volcar nuestro corazón en oración y decirle, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y tendremos que vencer los deseos de nuestra carne, como el Señor allí estaba disponiéndose completamente, al punto tal de que se estresó de tal manera que de su rostro caía sangre. Y luego el Señor allí termina diciendo y haciendo la voluntad de Dios. Luego pasa ya el día viernes, en cuando Jesús es arrestado. ¿Cómo oraremos? La singularidad de la oración. Oraremos bajo los principios, en la dirección, determinación, para dedicación. Oraremos sabiendo, produciendo los resultados de la correcta oración, que son siendo conscientes, llenándonos de convicción. Cuando terminamos de orar nos sentimos con convicción y confianza para continuar haciendo su voluntad. Oraremos conscientes de su poder. Oraremos en su poder, sabiendo que allí están mirando los ángeles, que el Señor está escuchando, que el Padre está escuchando, que el Espíritu Santo está intercediendo y que Jesús está a nuestro lado. Que podamos orar como el Señor oró en Getsemaní.